Muy buenos días, queridos amigos, en esta mañana. Feliz sábado. Quisiera que pudiéramos meditar en la palabra de nuestro Dios. Y quisiera que pudiéramos ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y nos habla de algo interesante que me parece que puede ser muy oportuno para el momento en el que estamos viviendo y para nosotros el día de hoy. Y dice de la siguiente manera, versículo 8, tú lo puedes buscar en tu Biblia, dice: y recibiréis poder de lo alto cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosas podemos encontrar en este versículo? ¿Qué cosas podemos encontrar en esta historia? Primeramente, necesitamos introducirnos de la siguiente manera. Jesús había estado durante un tiempo en la tierra y había estado haciendo un ministerio importante a favor de la humanidad y de la sociedad en la que estaba viviendo. Pero después de 40 días, después del tiempo en el que Él resucita, comienza a hacer algunos milagros, a enseñar, a instruir a sus discípulos, entonces llega un momento antes de su ascensión importante o clave que, a diferencia de los otros evangelios, en Hechos nos habla de una preparación previa. Y me interesaría que pudiéramos entender lo siguiente. Jesús va a ascender al cielo, pero entonces en el capítulo 1, en el versículo 4, en el versículo 5, les dice a sus discípulos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y un versículo anterior, el versículo 5, menciona que ellos no debían de salir. O sea, Jesús les está diciendo: miren, ustedes por favor ahora quédense en un momento de preparación previo antes de salir a cualquier otro lugar. Y entonces viene el versículo 8, y entonces Jesús comienza a introducir el versículo 8 diciendo: miren, a ustedes no les debe de importar las fechas, cuándo será el fin necesariamente. Antes de eso, ustedes deben de procurar o preocuparse por su preparación. Y entonces me interesa una frase, dos frases del versículo 8 que tal vez pueden ser importantes para nosotros en esta mañana, y es la palabra que tiene que ver con el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. ¿Acaso ellos no habían estado siendo guiados por Dios? ¿Acaso los apóstoles hasta ese momento no habían sido usados por el Espíritu Santo? Vemos, por ejemplo, a un Pedro que en un momento de dificultad niega a su maestro. Vemos, por ejemplo, a dos apóstoles diciendo: mira, Señor, si tú quieres, nosotros oramos y que descienda fuego del cielo para que consuma a las personas. Vemos a los apóstoles antes de este momento teniendo dificultades por quién sería el mayor, el menor. Vemos a una madre de dos de ellos diciéndole a Jesús: Jesús, mira, es que yo quiero que cuando tú vengas, tú pongas a uno de mis hijos a la derecha y a uno de mis hijos a la izquierda. Parecía como que el pensamiento que predominaba en ese momento para los apóstoles era el de la autoridad, era político, era de poder, pero ellos no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo aún. Y prueba de ello son versículos antes de esto, cuando dicen ellos, en el versículo 6, estaban reunidos y entonces dicen ellos: bueno, Señor, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino? ¿Cuándo tú vas a quitar a los romanos? ¿Cuándo tú vas a ser el rey y nosotros tal vez los gobernantes? Y entonces Jesús les dice: miren, a ustedes no les corresponde saber cuándo es esto. Esto no es lo importante ahora. Y entonces les dice: tienen que recibir el Espíritu Santo. Y podrías preguntarte hoy en tu casa, en tu hogar: ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está obrando en mi vida? ¿Cómo sé que yo realmente estoy siendo utilizado por el Espíritu Santo?
Y esto es sencillo. Es importante que puedas ir a Gálatas capítulo 5 y te vas a dar cuenta que a partir del versículo 19 comienza a hacer una descripción de los frutos del Espíritu. Pero la primera descripción no es los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo, sino es la descripción de los frutos de un corazón que no está siendo usado por el Espíritu Santo. Entonces tú comienzas a ver, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y entonces en el versículo 22 está la otra descripción de lo que realmente es el fruto del Espíritu. A diferencia de los otros versículos, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y tú puedes preguntarte en esta mañana, yo soy amoroso, yo tengo paz, yo tengo templanza, yo tengo amor. Si estos frutos no los estás demostrando, si estos frutos no están en tu vida, entonces tú no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y es por eso que entonces en el versículo 8, el capítulo 1 de Hechos, no es raro que Jesús entonces les dijera, tienen que recibir al Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y amigos, hay una segunda palabra importante que está en este versículo, el versículo 8, y dice, van a recibir poder. La palabra que se traduce aquí como poder, la palabra dunamis. Tú la has escuchado probablemente, y esta palabra es la misma para las palabras dinamita y dínamo. ¿Qué es esto? Está diciendo prácticamente que ellos necesitaban una fuerza externa, que en ellos no estaba la fuerza necesaria para poder predicar el Evangelio. Y por eso entonces tenían que recibir al Espíritu Santo. Es por eso que entonces el versículo, el autor lo traduce como poder. Y es que ellos y tú y yo necesitamos un poder externo, una fuerza externa. Y entonces ellos necesitaban algo que los impulsara y los llevara a terminar la obra. Si tú fueras un auto, Dios quisiera ser el motor. Porque tú pudieras tener un auto nuevo, pero si no tiene motor, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Es por eso que entonces la palabra que se utiliza aquí nos hace referencia a que nosotros al recibir el Espíritu Santo, nosotros seremos impulsados a la acción. ¿Te has preguntado por qué no te gusta predicar? ¿Por qué te cuesta estudiar? ¿Por qué te cuesta orar? ¿Por qué te cuesta reunirte cada sábado durante este momento que estamos viviendo? Es sencillo, hermano. Te falta el Espíritu Santo. Y entonces yo quiero concluir en esta mañana hablándote de lo que pasó, el resultado. Entonces ellos se van a su hogar, los apóstoles, después de esas palabras, Jesús asciende al cielo y se van a su hogar. Y entonces en el aposento alto, donde todos estaban dirigiendo, estaban reunidos, estaban estudiando la palabra, orando, de repente cuando había unidad en ellos y se habían quitado todas las diferencias, desciende el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y entonces ellos son llenos del Espíritu Santo. Al predicar en cada lengua se bautizan 3,000 personas. Yo quiero invitarte para que en esta mañana tú puedas reflexionar quién está dirigiendo tu vida. Y no solo eso, tú puedas reflexionar en la preparación que tú estás teniendo para cuando Cristo venga. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por sintonizarnos. Yo quiero invitarte para que cada día tú puedas prepararte, para que entonces tú puedas decir, Maranata, qué glorioso encuentro. Dios te bendiga.